La respiración anaeróbica y la fermentación son procesos que se encuentran tanto en el cuerpo humano como en diferentes organismos. A continuación, te explicaremos todo sobre estas. Primero, la respiración anaeróbica es el proceso metabólico de óxido-reducción de azúcares. Esto quiere decir que es un proceso en el que se oxida la glucosa para obtener energía, sin la presencia de oxígeno. Esto quiere decir que es un proceso de respiración celular en el que no intervienen las moléculas de oxígeno. Esta se diferencia de la respiración aeróbica, ya que ésta requiere oxígeno para procesar las moléculas de azúcar. En cambio, en la anaeróbica utiliza otro tipo de elementos químicos o incluso moléculas orgánicas más complejas a través de una cadena de transporte de electrones. La respiración anaeróbica da dos productos. Primero, el ácido láctico. Es una sustancia producida por el tejido muscular y por los glóbulos rojos que transporta el oxígeno de los pulmones a otra parte del cuerpo. Normalmente, el nivel de ácido láctico en la sangre es bajo. Los niveles de ácido láctico aumentan cuando los niveles de oxígeno disminuyen. Otro producto de la respiración anaeróbica son las moléculas ATP. Esta es una molécula orgánica que se encuentra en todas las células vivas. Los organismos tienen que ser capaces de moverse, reproducirse y encontrar alimento. Estas actividades toman energía y se basan en reacciones químicas dentro de las células que forman el organismo. We have two examples of organisms that carry out this type of respiration, and they are mushrooms. In the ecosystem, there is a great variety of mushrooms, thus that carry out anaerobic respiration. That is, they do not need the presence of oxygen to survive. These mushrooms invade other organisms and take the compounds and nutrients necessary to survive. Bacteria. They are a unicellular organism that don't need the presence of oxygen to survive. That is, they absorb necessary nutrients from foreign organisms. Las células llevan a cabo diversos procesos, muchos de los cuales requieren energía. La respiración celular es una serie de reacciones mediante las cuales la célula degrada moléculas orgánicas y libera energía. Todas las células llevan a cabo la respiración celular. Usualmente se usa glucosa como materia prima, la cual se metaboliza a dióxido de carbono y agua, liberándose energía que se almacena como ATP, trifosfato de adenosina. El ATP es la fuente de energía que se usa para llevar a cabo reacciones del metabolismo celular. Las moléculas de ATP están formadas por adenina, ribosa y 3 grupos fosfatos con enlaces ricos en energía. Cuando la molécula se hidroliza, el fosfato terminal se separa para formar ADP, difosfato de adenosina, y se libera energía. La respiración celular se divide en pasos y sigue distintas rutas en presencia o ausencia de oxígeno. En presencia de oxígeno sucede la respiración aeróbica y en ausencia de oxígeno sucede la respiración anaeróbica. Ambos procesos comienzan con la glucólisis. La glucólisis es el primer paso de la respiración celular y todos los organismos llevan a cabo la glucólisis. Esta es una serie de reacciones que ocurren en el citoplasma de la célula. A partir de una molécula de glucosa se producen 2 moléculas de ácido pirúvico. Durante la glucólisis se producen 2 moléculas de ATP. En ausencia de oxígeno, luego de la glucólisis se lleva a cabo la fermentación. Ahora vamos a hablar acerca de una sustancia producida por los músculos en el metabolismo anaeróbico, y este es el ácido láctico. El ácido láctico es producido por la glicólisis. Dicho ácido se forma cuando el cuerpo descompone carbohidratos para utilizarlos como energía durante momentos de niveles bajos de oxígeno. El nivel de oxígeno en el cuerpo podría bajar durante los ejercicios intensos o si la persona tiene alguna infección o alguna enfermedad. Durante el ejercicio, las células del cuerpo demandan más energía de la que realmente puede proporcionar. Entonces, el cuerpo reacciona adquiriendo energía de azúcar, convirtiendo estas moléculas grandes en otras más pequeñas, de 2 formas posibles, una anaeróbicamente y otra aeróbicamente. Aeróbicamente se consigue más energía, pero de forma más lenta. Anaeróbicamente, la energía conseguida es menor, pero más rápida. Y el músculo coge esta energía produciendo desechos que en teoría son los responsables de las agujetas.
Los estiramientos son una serie de movimientos suaves y mantenidos que se utilizan para preparar el músculo para el ejercicio físico, también para aumentar el rango del movimiento de las articulaciones. A continuación voy a presentar unos ejemplos. La fermentación. La fermentación es un proceso bioquímico donde una sustancia orgánica se transforma en otra mucho más sencilla por la acción del fermento. Para la fermentación se necesita un equilibrio para obtener buen resultado, donde podríamos aplicar la ley cero de la termodinámica, donde se muestra que cuando dos sistemas A y B están en equilibrio térmico con un tercero C, A y B también estarán en equilibrio térmico entre sí. La fermentación puede llegar a tener descarboxilaxas, que son enzimas sensibles a los cambios de temperatura, por lo que pueden llegar a desnaturalizarse si se excede de los 55 a 65 grados, pero hay una temperatura eficaz donde la fermentación puede llegar a ser óptima. Existen dos tipos de fermentación que son las siguientes. Fermentación láctica. La fermentación láctica es una ruta metabólica anaeróbica que ocurre en la matriz del citoplasma de la célula, en el cual se fermenta la glucosa para obtener energía metabólica y un producto de desecho que principalmente es el ácido láctico. La fermentación alcohólica es un proceso anaeróbico en el cual intervienen microorganismos. Estos se transforman y se convierten en azúcares que tienen los alimentos y pueden llegar a ser alcohol, dióxido de carbono y energía. Un claro ejemplo de fermentación alcohólica es la producción de vino, donde esto hace referencia a la fase del proceso de vinificación en el que el mosto se transforma en vino. Durante la fermentación, en los depósitos se genera la estratificación de temperaturas entre los niveles de los fondos y el mosto situado bajo el sombrero. Puede haber diferencias hasta de 10 grados centígrados superiores. Es imprescindible la homogeneidad térmica y por ello los remontados son procesos irrenunciables en las elaboraciones del vino. Existen diferentes tipos para termómetros de vinos. Puede ser el termómetro adhesivo, el termómetro infrarrojo o el termómetro tradicional analógico de mercurio. Existen distintos tipos de temperaturas de vino. Por ejemplo, en los vinos blancos existen dos subniveles, que es el vino joven y vino de crianza. Los vinos jóvenes pueden ubicarse en una temperatura de 7 a 10 grados y los de crianza entre 10 a 12 grados. We have two products that are obtained through fermentation. Wine. At the time of producing the wine, malolactic fermentation is used, which is a process by which malic acid is chemically transformed into lactic acid by bacteria, and it purports to reduce the acidity of the wine and thus can consume. Beer. Fermentation is a fundamental step for the manufacture of beer. In this step, the yeast transforms the sugars from the barley malt into ethanol and carbon dioxide, which makes it a carbonated drink. Aquí tenemos diferentes situaciones. La primera, un vino espumante tiene una temperatura adecuada de 12 grados centígrados y quiero transformar esa temperatura a Fahrenheit, Kelvin y Rankine. A partir de la solución de este ejercicio tuvimos la obtención de en grados Fahrenheit de 53,6, en grados Kelvin 285,16 y en grados Rankine 513,27. Una botella de vino tiene una masa de 96 gramos. Es calentada de 14 grados centígrados a 19 grados centígrados. Si su calor específico es de 0,095, ¿qué cantidad de calor se debe suministrar a la botella de vino? Ese nos dio de resultado 45,6. Como situación final, a partir de una investigación y de una tabla estadística, se sabe que el peso o la cantidad de uvas que se fermentan para obtener una botella de vino es de 1,3 kilogramos. Si se quiere saber qué cantidad o el peso de uvas que se debe fermentar para obtener la elaboración de 10 botellas, a partir de esto se toma en cuenta el comportamiento proporcional de las variables. Se puede elaborar un problema de progresiones aritméticas. Se necesita alrededor
de 1,13 kilogramos de uvas para fermentar y elaborar un vino. Se necesita alrededor de 13 kilogramos de uvas para tener 10 botellas de vino de 1 litro, y la cantidad de kilogramos de uvas que hay en 10 botellas de vino es de 92,95 kilogramos. La respiración aeróbica es un proceso que lo realizan tanto seres humanos como también diferentes organismos, es así para liberar energía, sin olvidar que la fermentación es un proceso que tiene diferentes variables que pueden afectar la elaboración de un producto, es decir, como el vino.